Hablaremos hoy de Mariano Pascual Necochea y Pepita Sagra. Mariano Necochea, general sanmartiniano, y Pepita Sagra, una de sus tres mujeres. Nació Necochea en Buenos Aires en 1792. Su papá se llamaba Casimiro y era de Navarra. Su madre era criolla. Bueno, como a la mayoría de los muchachos de elevada condición del virreinato, lo mandaron a estudiar a España y volvió en 1809. Necochea volvió influido por las luchas patrióticas de una España invadida por los ejércitos franceses. Eran las vísperas de mayo de 1810 y Necochea se incorporó a la lucha emancipadora. En abril de 1812 se había convertido en alférez del regimiento de granaderos a caballo que estaba organizando San Martín. Y así empezaba una brillante carrera militar. Un año después tuvo un bautismo de fuego en San Lorenzo y mostró un comportamiento tan notable en la lucha cuerpo a cuerpo que lo ascendieron a capitán, tenía 20 años. En 1814, San Martín fue enviado al norte para tomar el mando del ejército patriota y Necochea fue el elegido para acompañarlo. Fue por esos tiempos cuando, además de su fama de estupendo guerrero, apareció también su fama de hombre galante y de seductor. Parece que era muchacho apuesto, delgado y, cito, de conquistadores modales, especialmente con las damas. Claro. Ya con los hombres no tanto, No. pero con las damas sí. Su primera amante fue doña Olanieta. ¿En qué quedamos? Sí, una cosa o la otra. La hermosa esposa del general español Pedro de Olanieta. Parece que mientras el marido combatía en el Alto Perú contra los rebeldes, esta muchacha se entregó a un ardoroso romance con Necochea. Según ha contado Vicente Fidel López, la mina aprovechaba sus encantos para seducir a los oficiales criollos y obtener de ellos información útil, tal como hacía Macacha Güemes en el campo patriota, ¿no? Pero al parecer esta muchacha, la de Olanieta, se enamoró de verdad de Necochea y le dijo, en realidad lo hice por amor, le dice. Bueno. No es necesario que me digas ningún secreto. Él no le dio mucha importancia y la abandonó rápidamente. Al poco tiempo se casó nomás, en Potosí, con María Dolores del Puente, con quien tuvo a su única hija, Benjamina. Pero las ausencias demasiado prolongadas agotaron pronto el amor de Necochea por María Dolores y la dejó. Pero el que se iba era él, Sí. pero igual, Bueno. vio cómo es uno. Semanas más tarde estaba enamorado de otra esposa de un jefe español. Y así no se puede, ¿no? Vencer a los realistas en el campo de batalla y también en el tálamo matrimonial era muy atractivo para este muchacho, Necochea. Por entonces lo habían ascendido a sargento mayor por su hazaña de El Tejar. Parece que le habían tendido una emboscada y el tipo semidesnudo, saltando sobre un caballo en pelo, no quiero ni pensar lo que será esta hazaña. Ah, no, con un sable en mano se abrió paso entre un enorme grupo de españoles que lo habían sorprendido durante la noche en la ya mencionada emboscada. Cuando San Martín debió asumir la gobernación de Cuyo y preparar el ejército liberador de Chile y de Perú, otra vez eligió a Necochea y lo nombró jefe del 5º Escuadrón de Granaderos. Estaba destinado a ser la escolta de San Martín, ese escuadrón. A principios de 1817, Necochea cruzó los Andes, fue el primero en pisar tierra chilena. Más tarde tuvo una decisiva actuación en Chacabuco. Necochea cargó con su escuadrón desde lo alto de la montaña contra los españoles que estaban amenazando a O'Higgins. Con motivo
de la derrota española en Chacabuco, bueno, los españoles se fugaron a Valparaíso para poder embarcarse al Perú. La ciudad de Santiago quedó momentáneamente sin autoridades, presa del pánico por los saqueos de vándalos que se aprovechaban de la situación. San Martín ordenó entonces a Necochea que pusiera orden en Santiago y que persiguiera a los fugados hasta Valparaíso. Y esta persecución tuvo consecuencias galantes, sí, ya la tiene. Marchaba Necochea a todo galope, tratando de dar alcance, no los tenía a la vista todavía, a los españoles fugitivos. Y vio a lo lejos, desde lo alto de la montaña, un carruaje que iba hacia la costa, un carruaje solitario, y se dispuso a alcanzarlo, pero por ahí vio que un grupo de salteadores, una banda de salteadores, detenía aquel coche y abatía a un oficial español que había bajado para enfrentarlo. Enseguida bajó también una joven y hermosa mujer que se abalanzó sobre el cuerpo del oficial tendido. Bueno, llegó Necochea, observó más de cerca a la mujer y advirtió que era una belleza impresionante. Y entonces surgió de Necochea el espíritu galante y empezó, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y de perseguidor que era del carruaje, se transformó en defensor y mató a todos los salteadores. Y se presentaron y esta mujer dijo que el muerto era el edecán de su marido. ¿Y quién es su marido?, le preguntó Necochea. Mi marido, dijo, es nada menos que el coronel español Morgado. Era Josefa Sagra Morgado, llamada también Pepita Sagra, y Necochea la vio y se enamoraron, se hicieron amantes. Breve. Cuando Morgado, que era uno de los prófugos, se enteró, se puso muy violento y decidió entrar solo en la ciudad para dar escarmiento al atrevido Necochea. Bueno, no se sabe mucho lo que sucedió entre el ofendido y Necochea. Lo cierto es que un día San Martín, que conocía las relaciones entre Pepita con el jefe de su escolta, se enteró de que Necochea había recibido un tiro en la mano, según él, accidentalmente. También se enteró de que había sido encontrado dentro de la ciudad y detenido el coronel Morgado. Por esa herida en la mano, a causa de un duelo galante, Necochea no pudo participar en la batalla de Maipú en 1818. Más tarde, Morgado fue muerto en San Luis, tratando de escapar de su encierro junto a otros realistas. Viuda ya, Pepita Sagra se entregó a los brazos de Necochea. Mejor dicho, ya se había entregado, pero ahora sí, se entregó más todavía. Durante su estadía en Chile, las muestras de amor y los homenajes de Pepita a Necochea eran permanentes. Vení que te demuestro mi amor, sí, vení señor, que te homenajeo. Ella conocía los deseos de su amante de volver a ver a su única hija, Benjamina, que vivía con su madre, de quien él estaba divorciado, como hemos explicado, en Buenos Aires. Y no la veía desde hacía muchos años. Y una tarde, para darle una sorpresa, Pepita cruzó sola la cordillera, llegó a Mendoza, desde allí fue a Buenos Aires, raptó a Benjamina, la hija de Necochea, la llevó otra vez a Mendoza, cruzó otra vez la cordillera y se la entregó a su padre. Todo esto sin consultar nada. Claro, peligroso. Bueno, él no lo podía creer, no pudo ocultar su emoción, pero, bueno, le dijo, andá de volver. Está la cordillera de por le medio. Dijo, del mejor modo que pudo, mirá, dice, yo no quiero ser culpable de que la madre extraña a la hija, ni que la hija extraña a la madre. Bueno, entonces Pepita Sagra tomó a la niña, volvió a cruzar la cordillera con ella, a lomo de mula, la devolvió y regresó a Mendoza para cruzar por cuarta vez la cordillera. Yo si fuera Necochea, ahí
ya empiezo a pensarlo un poco mejor. ¿Pero por qué? ¿Se asusta ¿A usted le gustaría andar tanta- con una que un día tanta usted insistencia? dice, qué gana de ver a mi hija? Y le Y cruza la la tipa va, se la secuestra en otro país, se la trae. Toma, la quería ver, aquí está. Bien, no. En 1821 se embarcó Necochea en la fragata Consecuencia rumbo al Perú, se batió en Pisco y en las sierras, entró triunfante a Lima antes que nadie, siempre llegaba antes que nadie. En ese año, y para tristeza de San Martín, Necochea se retiró del ejército de los Andes con el grado de general de brigada. Se fue a Trujillo para vivir en paz con Pepita. Sin embargo, no pudo resistirse a sus impulsos por volver a luchar. Regresó al Perú, se incorporó al ejército de Bolívar, participó en 1824 de la batalla de Junín. Fue protagonista allí porque transformó esa batalla que parecía una derrota en un triunfo, ¿no? Recibió en aquella batalla 11 heridas de lanza. Casi muerto lo trasladaron a Tarma, pero no murió. Lo cuidó mucho esta chica, Pepita Sagra, que llegó rápidamente a su lado. Dicen que le limpiaba las heridas, tal como habían sugerido algunos médicos, succionándolas, lamiéndole las heridas. Vaya a saber por recomendación de no sé qué médico. A mí, por ejemplo, el doctor Caragencián, que me Sí. atiende, nunca me recetó semejante cosa. No, señor, no lo va a andar la Probablemente a sabiendas de que las novias que yo tenía no tenían esas costumbres terapéuticas, No, señor. sino más bien otras. Ni el propio Caragencián tampoco. No, tampoco, ciertamente. Bueno, la convalecencia fue larga y penosa, pero al fin se recuperó. Necochea no quiso mezclarse en las luchas políticas del Perú, ni en las del resto de las nuevas repúblicas lideradas por Bolívar. En 1826 quiso volver a la patria, ofreció sus servicios frente a la guerra con el Brasil, que se avecinaba, viajó solo a Buenos Aires y allí se frustró. Él pensaba que su reconocida experiencia desde San Lorenzo, pasando por el Ejército del Norte, la Libertad de Chile y de Perú, le darían un prestigio y una preeminencia sobre cualquiera de los otros generales. Pero gobernaba Rivadavia y lo nombró jefe de una reserva para ser usada en caso de necesidad y le ordenó que formara voluntarios. Y Necochea, con su grandeza, aceptó. Al Brasil partió el general Alvear. Rivadavia quizá tenía miedo de que Necochea fuera muy popular, que el pueblo lo prefiriese eventualmente como gobernante, y lo alejó como antes había hecho con San Martín, ¿no? Y Necochea una vez más quiso evitar las luchas políticas y se fue con Pepita Sagra a Lima, donde lo querían y veneraban, y así partió para siempre, porque murió en 1849 a sus 57 años. Sus restos están en Lima. Le dejó toda su fortuna a Pepita Sagra, de quien no conocemos su destino. En 1949, al recordarse el primer centenario de la muerte de Mariano Necochea, el gobierno del general Perón pidió el traslado de sus restos a Buenos Aires. Y las autoridades peruanas se negaron, diciendo que Necochea había vivido más tiempo en Perú que en la Argentina, que se había transformado en ciudadano peruano por propia decisión, pero además que el pueblo de Perú lo amaba y que era mariscal de sus ejércitos. Así que negaron, amablemente por cierto, el pedido. Este es un lindo recuerdo de este muchacho seductor que además era muy valiente. Hemos querido entonces homenajear en Pepita Sagra a Necochea y en la ciudad de Lima a la patria grande. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Limenia.
y que canta Lucha Reyes. Yo cantaba esta canción con un hondureño en Barcelona. Siempre creí que era una canción poco conocida, solo porque yo la conocía poco. Después supe que es un vals peruano muy, muy conocido y hoy lo escucharemos en homenaje a Pepita Saga. Limeña por Lucha Reyes.